Hola, ¿qué tal? Muchas gracias por participar en esta clase. Mi nombre es Mónica Condesa Arzuri y soy estudiante del tercer módulo de evaluación del proceso de enseñanza y aprendizaje del Diplomado en Organización y Administración Pedagógica del Aula en Educación Superior, con el licenciado Rudy Chávez Salazar, y quiero compartir con ustedes este tema tan importante que nos aqueja en la actualidad: la contaminación del medio ambiente por el plástico. Sean bienvenidos. El plástico está más presente en nuestro día a día de lo que pensamos. No solo son las botellas o recipientes de comida, también están las bombillas, vasos desechables y productos que tienen una recubierta de plástico. Los plásticos camuflados, como celulares, electrodomésticos y entre otros. Según Alberto Pacheco Capella, coordinador regional de ecosistemas y biodiversidad para Latinoamérica y el Caribe del Programa de Medio Ambiente de las Naciones Unidas, afirma que en 1950 se producían 1.5 millones de toneladas de plástico y en el 2014 esa producción subió a 300 millones de toneladas. Vemos que los plásticos que usamos son de un solo uso, que efectivamente han sido un avance tecnológico y está facilitando nuestras vidas, pero tienen un impacto severo sobre el medio ambiente. Pongamos datos y ejemplos para este gran problema causado por el plástico. En los años 2002-2013, la producción de plástico aumentó un 50%, de 204 millones de toneladas en el 2002 a 299 millones de toneladas en el 2013. China es el principal productor de plásticos, seguido de Europa, Norteamérica y Asia. Al año se fabrican más de 500 billones de bolsas en el mundo. 8 millones de toneladas de basura al año llegan a los mares y océanos, ya que cada segundo más de 200 kilos de basura va a parar a los océanos. Se desconoce la cantidad exacta de plásticos en los mares, pero se estima unos 5 a 50 billones de fragmentos de plástico, sin incluir los trozos que hay en el fondo marino o en las playas. El 80% del plástico proviene de la tierra firme. 70% del plástico queda en el fondo marino, el 15% en la columna del agua y el 15% en la superficie. Lo que vemos es solo la punta del iceberg. Al año, cerca de 100.000 especies mueren por el consumo de plástico. Los aditivos de los plásticos. Los plásticos están formados por polímeros, normalmente derivados del petróleo, a los que se añaden diversos compuestos químicos, que pueden constituir más del 50% del peso del plástico. Cada compuesto químico que se añade tiene su función. Los plastificantes proporcionan la flexibilidad, dureza o rigidez, dependiendo de las diferentes aplicaciones del producto. Los estabilizantes se añaden para inhibir o retardar el mecanismo de oxidación y degradación de los polímeros durante su fabricación. Los retardantes de llama se añaden a todo tipo de material para evitar su flamabilidad. Si se produce un incendio, la propagación de las llamas es más lenta. Los filtros solares se añaden para absorber la luz ultravioleta y así aumentar la vida útil de los plásticos expuestos al sol. Los antibacteriales se añaden para evitar que bacterias crezcan en el plástico. Esto es muy importante para el destinado de sus alimentos. Existen más de 3.000 sustancias químicas diferentes asociadas a los plásticos y más de 60 características como sustancias de alto riesgo para la salud, siendo algunas de ellas persistentes, bioacumulables y tóxicas. Existen cientos de estudios científicos que demuestran que aditivos comunes del plástico como los bisfenoles, los ftalatos, los retardantes de llama y los metales pesados son muy peligrosos para la salud. El plástico está hecho con polímeros de compuestos orgánicos. Es un material sintético que se puede moldear fácilmente. Existen muchos tipos de plásticos y el mercado está dominado por 4 de esos tipos principales, las cuales son polietileno, PE, bolsas de plástico, láminas y películas de plástico, contenedores, incluyendo botellas, microesferas de cosméticos y productos abrasivos. El poliéster, PET,
botellas, envases, prendas de ropa y películas de rayos X. Polipropileno, PP, electrodomésticos, muebles de jardín y componentes de vehículos. Cloruro de polivinilo, PVC, las tuberías, accesorios, válvulas y ventanas. Los microplásticos son pequeños pedazos de plástico que miden menos de medio centímetro, como el tamaño de un grano de arroz. Llegan al mar por dos vías diferentes. La primera, proceden de los microplásticos fabricados específicamente para ser usados en los artículos como cosméticos, pastas dentales, jabones de manos, productos de limpieza. Las aguas residuales y las escorrentias los llevan a las vías fluviales y de aquí van a parar a los mares. Segundo, cuando los plásticos llegan al mar, se van fragmentando en pedazos mucho más pequeños por la acción de la luz solar y el oleaje. Además, los microplásticos tienen la capacidad de atraer y acumular las sustancias tóxicas presentes en el medio marino, de manera que funcionan como un medio de transporte de contaminantes. Así, estos fragmentos de plástico, con todas las sustancias químicas asociadas a ellos, así como con todos los contaminantes del medio atraídos sobre ellas, son ingeridos por la fauna marina, desde los peces más pequeños hasta los mamíferos. Hay aún muchas incógnitas sobre el impacto que tienen los microplásticos en la salud animal y humana. Lo que se sabe es que los microplásticos están en todos lados, desde los productos de higiene como shampoos y productos para lavarse la cara o quitarse el maquillaje, hasta el agua embotellada. La amenaza de la contaminación química. Una vez ingeridos los microplásticos, el animal acumula los compuestos químicos asociados en sus tejidos. Estos compuestos químicos no se metabolizan, por lo que se van acumulando en el animal a lo largo de toda su vida. Algunas de las alteraciones que se han relacionado con los aditivos tóxicos del plástico son diversos tipos de cáncer, infertilidad, problemas de desarrollo, enfermedades neurodegenerativas. Los humanos, al estar en la cúspide de la pirámide trófica, no estamos exentos del peligro. Las vías de exposición humana a los aditivos químicos de los plásticos son básicamente dos: la ingesta y la inhalación. El mayor aporte corresponde a la dieta. Cuando ingerimos un pescado, estamos incorporando a nuestro organismo todos los contaminantes que ha acumulado a lo largo de su vida. Es importante destacar que el problema no viene por el plástico que el animal tenga en el tracto gastrointestinal, ya que esta parte no es comestible. El problema viene de los aditivos químicos del plástico, que sí se acumulan en los tejidos grasos, como el músculo, una parte que sí es comestible. También hay que tener en cuenta que los alimentos pueden contaminarse durante la producción, el procesamiento industrial, empaquetado, enlatado y secado. La otra vía de exposición humana es a través del aire. Estos químicos se hallan en las partículas del aire que respiramos, sobre todo en interiores. Repercusión en el medio ambiente. El plástico se ha convertido en el material preferido de la industria, por lo cual hay una masiva producción que terminó por inundar de plástico el planeta, y está generando un problema creciente que amenaza no solo a la tierra, sino también al agua y al aire. Y aunque creamos que es algo mínimo que tarde o temprano se degradará en el ambiente, lo cierto es que el plástico puede tardar hasta 1000 años en degradarse, tiempo en el cual puede provocar múltiples daños en los ecosistemas. Inclusive, si este plástico llega a ser canalizado y depositado en la basura, los vertederos tampoco son una solución definitiva. Actualmente, la mayoría de depósitos masivos de basura no cuentan con la capacidad de generar un aislamiento total, por lo cual terminan convirtiéndose en una fuente permanente de toxinas y lixiviados. Contaminación de plásticos en el mar. En el caso del agua, se tiene conocimiento de que al menos existen 5 islas grandes de basura en los océanos, formados en su gran mayoría por microplásticos, algo similar a una sopa. 2 de ellas se encuentran en el Pacífico, 2 en el Atlántico y 1 en el Índico. Y solo en el Pacífico tiene más de 80.000 toneladas de plástico, siendo esta la más grande, ubicada entre la costa de California y Hawái. Mide 1.6 millones de kilómetros cuadrados, que equivale 3 veces el tamaño de Francia, y está hecha
en un 99% de plástico, que por el movimiento del agua se sigue extendiendo a costas y mares. El impacto físico de la basura plástica en la fauna es evidente, pues afecta a las especies marinas. En algunos casos los animales terminan enredados con los plásticos, o el peor de los casos, lo consumen y pueden provocar su muerte. La inundación de plásticos de mares y océanos es uno de los principales problemas ambientales del planeta. De no tomarse medidas, existe un elevado riesgo de deterioro de los ecosistemas marinos, contaminación del aire. Y es que no solo el extenso sistema de fabricación de plásticos libera una enorme variedad de toxinas en el ambiente, sino que también una importante proporción de plástico a nivel mundial, más o menos 12, termina siendo quemado o incinerado, generando así una enorme contaminación del aire. El responsable de la contaminación plástica, el consumidor o el fabricante. Desde el Programa de Medio Ambiente de las Naciones Unidas resaltan que la responsabilidad de la contaminación plástica es de todos, pero que como consumidores tenemos la responsabilidad de influenciar a los tomadores de decisiones. Los políticos son representación del pueblo y nosotros podemos tener una incidencia sobre ellos para que hagan las leyes que limiten el consumo desmedido del plástico de un solo uso. Varias empresas privadas y gobiernos están actuando para poner freno al consumo descontrolado. En Latinoamérica, durante este año, Perú fue el más reciente país en pasar leyes para deshacerse de las bolsas plásticas y algunos productos de un solo uso en los próximos 3 años. Chile se convirtió en el primer país sudamericano en prohibir las bolsas plásticas. Poco a poco, la legislación es cada vez más amigable con el medio ambiente. Lo más importante es que como individuos comencemos a tomar más conciencia del impacto de nuestro estilo de vida. Dejemos a un lado los plásticos, comenzando por los de un solo uso. Después de haber compartido este tema tan importante, me quedo con este mensaje. Prohibir no es la solución, sino reducir, reciclar y reutilizar. Cuidar nuestro planeta está en nuestras manos.